Relatos de terror. Entra la pesadilla. Esta noche, valientes espectadores y espectadoras, abrimos las puertas de un mundo donde los sueños dejan de ser refugio para convertirse en un campo de caza. Lo que escucharás no es ficción gratuita, es una vivencia real que viaja desde Costa Rica hasta nuestros oídos, gracias a nuestro amigo y fiel seguidor, Andre García, una entidad tan hermosa como aterradora, mitad deseo, mitad condena, se filtró entre las rendijas de la vigilia y la parálisis del sueño. Su rostro nunca pudo verse, pero su presencia lo devoró todo. Prepárate, porque el relato que estás a punto de escuchar no solo es una historia, es un espejo, y cuando termines, quizás empieces a preguntarte si esa sombra que se acerca a tu cama en la madrugada de verdad pertenece a este mundo. Bienvenidos a Sucubo, adaptación exclusiva para relatos de terror. El terror tiene dueño y su hogar es Relatos de Terror, televisión para tus oídos. Comenzamos. Hay experiencias que desgarran la tela de lo racional, momentos en los que uno desearía no haber abierto los ojos jamás. Esta es una de esas vivencias. Aunque he intentado olvidarla, es como si cada palabra que pronuncio la hiciera más real, más cercana, como si con cada recuerdo ella pudiera volver. En esos días, mi vida era una sombra de lo que había sido. No tenía obligaciones que me urgieran a levantarme temprano, y la monotonía se había apoderado de mi existencia. Mis mañanas no comenzaban antes de las 7 o las 8, y como si el peso de la inercia se hubiera aferrado a mi cuerpo, me sumergía en un sueño profundo que más de una vez se veía interrumpido por esa incomodidad conocida como la parálisis del cuerpo. Lo había experimentado varias veces, suficiente como para no sorprenderme, pero no lo suficiente para dejar de sentir esa opresión en el pecho. Esa parálisis que iba más allá del cuerpo, un aprisionamiento que arrastraba todo lo que pensaba o sentía. Esa mañana, el despertar fue como un golpe en la oscuridad que no terminaba de suceder. El instante entre el sueño y la vigilia se desdibujó y mi cuerpo, como una cuerda tensa, se detuvo. No podía moverme, pero mi mente seguía viva, alerta. Los sonidos de la casa seguían como siempre, la voz de mi tía, los perros ladrando a lo lejos, el murmullo cotidiano de la vida exterior, pero algo estaba diferente, algo estaba presente. No sentí el peso de las presencias, no el de las sombras que a veces nos acechan en esos momentos frágiles, pero mi habitación se sentía diferente. La cortina de mi cuarto, antes tranquila, ahora parecía moverse, con un vaivén casi imperceptible. Me costaba entender qué sucedía hasta que lo vi, allí, en el borde de la ventana, como figuras deslizándose por entre los pliegues de la tela. Estaban ellos, duendes, o al menos eso parecía, de pequeña estatura, con cuerpos extraños, curvados, como si estuvieran hechos para caminar sobre el suelo que tocamos. Eran figuras borrosas, de movimiento errático, como si no pertenecieran del todo al lugar donde se encontraban. Aunque los duendes nunca se acercaron, su mirada la sentí. Me hicieron señales, como si me llamaran hacia ellos. Un impulso, una mezcla de curiosidad y temor, luchaba en mi pecho, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar, observar esos ojos, esos pequeños ojos llenos de algo que no podía identificar. Entonces, de repente, desaparecieron, deslizándose tras la cortina como si nunca hubieran estado ahí. No se desvanecieron, no huyeron. Fue como si alguien lo hubiese arrancado del plano visual,
como si hubieran sido parte de una ilusión proyectada desde otro lugar, una dimensión que acababa de cerrarse. Y yo seguía ahí, tieso, atrapado, sabiendo que eso había sido solo el principio. Pero algo permaneció dentro de mí, como una puerta que se había abierto sin que lo deseara. La habitación recuperó su normalidad, como si aquellos seres hubieran sido arrancados del tejido mismo de la realidad, deshilachados por una fuerza desconocida. La tensión interna que me oprimía comenzó a aflojarse apenas un poco. Respiré con dificultad dentro de mi cárcel de carne, intentando convencerme de que todo había terminado, pero lo más perturbador apenas se abría paso, como el arrastre lento de algo húmedo por el alma. Ella apareció sin sonido, sin lógica, sin necesidad de anuncio. No emergió de las sombras ni se materializó entre destellos. Simplemente estaba ahí, de pie, como si hubiese permanecido todo el tiempo al borde de mi percepción, a unos pasos del pie de mi cama, una figura femenina cuya sola presencia torcía las leyes del sentido. No podía decir que fuera humana, pero tampoco era de todo otra cosa. Su cuerpo poseía una armonía brutal. No era la belleza plástica del deseo vulgar, sino algo más antiguo, primigenio, la perfección de la forma llevada a un extremo incómodo, como una estatua griega tallada con la intención de devorar la cordura del escultor. Tenía curvas que invitaban, sí, pero su quietud era más perturbadora que cualquier gesto violento. Y entonces, su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él, ahí donde debería de haber estado su cara, solo había un espacio indistinto, como si mis ojos resbalaran una y otra vez al intentar enfocarlo. No era que algo la cubriera, era como si mi mente rechazara procesarlo, como si su verdadero rostro existiera en un plano para el que ningún ser humano estaba diseñado. Ella comenzó a desvestirse, cada prenda cayó con un ritmo cruelmente lento, como si el tiempo obedeciera a sus gestos. Sus manos parecían moverse en una danza secreta, una coreografía íntima que convertía cada movimiento en una provocación sagrada. No había vergüenza en sus actos, sino una certeza devastadora. Sabía lo que causaba, sabía lo que estaba haciendo, y lo hacía con una intención tan precisa como la de un cirujano. Yo observaba todo con los ojos abiertos, pero el resto de mi cuerpo seguía siendo una prisión, y sin embargo la sentía. Cada movimiento suyo generaba una onda invisible en el aire. La temperatura variaba con su cercanía y un aroma indescriptible, feroz, cálido, dulce en un sentido que parecía arrancado de una fruta prohibida. Se adueñó de mi nariz. El deseo y el miedo pelearon por mi alma en un combate silencioso. Ninguno ganaba, ambos me devoraban. Se deslizó hacia mi cama, no caminó, flotó, o al menos así lo sentí. El colchón crujió al recibir su peso, pero el sonido fue apenas un eco húmedo que pareció estirarse dentro de mi cabeza. Se acomodó sobre mi costado izquierdo con una ternura que me resultó más ofensiva que cualquier brutalidad. Su piel la sentí, no como el tacto de una mujer, sino como algo vivo en otro sentido, palpitante y lleno de una energía que vibraba más allá de los sentidos. Era suave, pero no tibia. Era tersa, pero no humana. Quise hablar, quise gritar, girar la cabeza, cerrar los ojos. No pude. Lo único que seguía siendo mío eran mis pupilas, condenadas a registrar el horror con lujuria, la belleza con desesperación. Y entonces
como una ola que se retira con violencia. El sueño me arrastró de nuevo, pero no era descanso, era un descenso que todavía no ha terminado. Cuando desperté, el reloj digital marcaba las 9 en punto. La luz del sol caía sobre la cama, delineando los bordes de la cortina que se mecían apenas con la corriente. Todo parecía normal, no había señales de ella, no había marcas, ni rastros, ni desorden. La ropa seguía colgada en la silla, los zapatos donde los dejé, pero algo dentro de mí ya no estaba. Era como si una parte esencial de mí hubiese sido drenada durante la noche, como si me hubieran exprimido desde adentro y lo único que quedara fuera una cáscara andante. No era simple cansancio, era otra cosa, una especie de desnudez interna, como si mi espíritu hubiera sido lambido hasta la médula por una lengua ajena. Caminaba por la casa sin voluntad, me miraba al espejo sin reconocerme del todo. Mi piel tenía un matiz enfermizo, los ojos habían perdido esa pequeña chispa que uno no valora hasta que desaparece. La sensación no me abandonó, se arrastró conmigo durante días, adherida como una humedad maldita que se mete en los huesos y en la mente. Y lo peor no era lo que sentía despierto, sino lo que ocurría cuando cerraba los ojos. Las noches siguientes adquirieron una lógica que no me pertenecía. Me encontraba en paisajes que no obedecían a la arquitectura de ningún mundo que pudiera entender. Lugares compuestos por pasillos que se doblaban sobre sí mismos, habitaciones que palpitaban como si tuvieran pulmones, puertas que no llevan a ninguna parte, y escaleras, siempre escaleras, que descendían en espiral hacia el centro de una nada caliente y viscosa. Y ahí cada vez estaba ella, desnuda, inmutable. Su cuerpo brillaba con una humedad imposible, y de su piel emergía un resplandor tenue que parecía respirar. Estaba cubierta por una bruma que no ocultaba, sino que provocaba. Cada vez que se acercaba, esa nube se replegaba como si la desnudara aún más. Y justo cuando su figura amenazaba con revelarse en su totalidad, justo cuando esa niebla se deshacía por completo frente a mí, mi cuerpo despertaba de golpe, siempre empapado, siempre extenuado, siempre con esa mezcla humillante de deseo insatisfecho y terror intestinal. No entendía lo que me estaba ocurriendo. Busqué explicaciones en foros, en páginas de ocultismo, en chats nocturnos donde nadie usa su nombre real. Fue en uno de esos espacios que conocí a Cecilia, una mujer mexicana que vivía en alguna parte del sur de California. Su tono era calmo, pero había una firmeza en sus palabras que atravesaba la pantalla. Decía provenir de una línea de mujeres que sabían mirar donde los otros no podían. Le conté todo, desde las sensaciones hasta los detalles más íntimos. No se burló, no lo cuestionó, respondió con una certeza que me heló el estómago. Lo que te ocurre no son sueños, me escribió casi al instante. Estás siendo drenado, estás siendo tocado por una entidad. Me habló de los súcubos, de seres cuya naturaleza era depredadora, pero que no desgarraban la carne, sino el alma. Me explicó que esas entidades adoptaban formas diseñadas para encajar con los deseos más profundos, y que no atacan como lo haría una fiera, sino como un amante paciente, insinuante, devorando lentamente todo rastro de energía vital a través del placer. Su alimento es el deseo, añadió, y cuanto más fuerte es, más profundamente se hunden en ti. Entonces supe que no estaba solo y que tampoco estaba despierto del todo.
Me recomendó un antiguo ritual. Sus palabras no eran una sugerencia, sino una advertencia disfrazada de consejo. Debía realizarlo solo, con una concentración absoluta, como si lo que estuviera en juego fuera mi alma misma, y lo estaba. Preparé la habitación como ella me lo indicó, cada objeto en su sitio, cada línea trazada con precisión. Marqué el suelo con sal negra y polvo de incienso seco. Coloqué un espejo frente a la cama y una vela roja al pie de este, cuya llama temblaba sin motivo alguno, como si supiera lo que estaba por venir. Las instrucciones eran claras, pero lo que sentía al realizarlas no tenía nombre. El aire parecía más espeso, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración. El silencio era casi físico, una ausencia que apretaba las sienes. Entonces sucedió, no de forma violenta, ni con portazos o con voces que se alzaran en la noche. No, la presencia se deslizó por las grietas del ritual, como una amante traicionera que no quería dejarse ir. La sentí detrás de mí, parada justo donde el espejo reflejaba la nada. El calor me recorrió la espalda, primero leve, como un suspiro sobre la piel mojada, luego más intenso, hasta convertirse en una quemadura que no tocaba carne, sino nervios. Ella no se mostró del todo, pero percibí la curva de su rostro proyectada en la superficie del espejo. Su silueta se distorsionaba, se contorneaba como si la realidad no pudiera sostenerla. Los bordes de la figura vibraban, sus pechos se alzaban y caían con una cadencia hipnótica, y de entre sus piernas brotaba un humo rojizo que no olía a nada conocido, pero que me hizo apretar los dientes con una mezcla de deseo y náusea. «Ya no me quieres», la escuché decir dentro de mi cabeza, como si se hubiese metido bajo mi cráneo y frotara sus palabras en mi corteza cerebral. «No», respondí. Solo repetí las frases del ritual una y otra vez, como si fueran un salvavidas al que me aferraba sin entender realmente su forma ni su peso. La vela tembló, el espejo se agrietó por el centro, como si algo hubiese querido salir de él, pero no pudiera. El calor se transformó en punzadas, no sobre mi piel, sino dentro de mis órganos. Sentí cómo se apretaban los pulmones, como si unas manos invisibles quisieran escarbar mi pecho en busca de algo que ya no había ahí. Y entonces desapareció. No hubo gritos ni lamentos, solo su ausencia repentina y brutal. Me desplomé sobre el suelo, empapado, jadeando como si hubiera corrido durante horas. El espejo cayó y se partió en tres. La vela se apagó sola. El suelo donde antes estaba la sal, ahora tenía una marca que no pude borrar por días, como si la superficie misma hubiese recordado lo que allí ocurrió. Después de eso, el cansancio comenzó a ceder. Mi cuerpo volvió a sentir hambre real, no ese hueco artificial que se llenaba con deseo. Las imágenes en mi cabeza perdieron su nitidez, se fueron desdibujando, arrastrándose hacia una niebla más benigna, como los restos de un mal sueño. Cecilia me dijo que había sido escuchado, que el ritual, aunque incompleto, había bastado para romper el vínculo, que las marcas en mi piel, aquellas pequeñas líneas rojizas en mis costillas y muslos, desaparecerían con el tiempo, pero que debía mantenerme alerta sobre los pequeños seres que vi aquella mañana, aquellos ojos diminutos que brillaban bajo la cama y las carcajadas que escapaban de los rincones más absurdos. Cecilia me dijo que no eran enemigos, que son entidades antiguas, a veces juguetonas, a veces vigilantes. Si no me tocaron,
no debía temerles. Aún así, desde aquella noche no volvieron a aparecer. Y sin embargo, incluso hoy, cuando la madrugada empieza a ceder y los perros rompen el silencio con sus ladridos al otro lado del barrio, hay momentos en los que cierro los ojos con fuerza, no porque el sueño me venza, sino porque algo en el fondo me susurra que abrirlos podría no ser un regreso, sino un reencuentro. Y ahora les pregunto a ustedes, valientes espectadores y espectadoras, ¿alguna vez han sentido la presencia de un súcubo o un íncubo en su habitación? ¿Han experimentado esa mezcla venenosa de deseo y miedo mientras una entidad parecía reclamar algo más que su cuerpo? Porque así como existen súcubos que seducen a los hombres, también existen íncubos que se arrastran en las noches para poseer a las mujeres. Y quizá, justo ahora, alguien los observa desde el rincón más oscuro de su habitación. Esperamos tu mensaje, tal vez tu historia sea la próxima que adaptaremos. Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si disfrutaron de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y del terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar un momento para agradecerles por sintonizarnos y por ser parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror. Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores que forman parte de nuestra comunidad. Rafat Calembá, Ricardo González, Jorge Vinicio Coronel, Cristian Einonen, David González, Rosario Gómez. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación. I want also to do a special shout out. A huge thank you to Team Nap and Steps from the Cliff for the amazing collaboration in creating the music for our podcast Relatos de Terror. Your talent and creativity brought a whole new atmosphere to our stories, chilling, powerful, and unforgettable. I'm truly grateful to have such an incredible artist walking this path with us. Let's keep the darkness alive, one note at a time.